Disculpen, es que ya ven que el lunes, como dicen, ni las gallinas ponen, pero bueno. ¿Dudas? Bueno, si se acuerdan, quedamos en esta parte de la clase, ¿sí? Y habíamos visto el concepto de lo que ustedes ya deben de saber, lo que hacemos al polarizar, ¿sí? Pues todos se acuerdan que tenemos la curva de entrada, en la cual vamos a ver que la curva de entrada tenemos que es el voltaje de base emisor contra la corriente de base. Trazamos la recta de carga, en la cual los extremos son de mi circuito. Acuérdense que mi circuito de entrada está limitada mi corriente por RB. Entonces, la máxima corriente que puede circular en mi malla de entrada es prácticamente el BBB entre RB, pura ley de Ohm, ¿sí? Es la que me va a limitar la corriente máxima que va a poder circular en esta malla, ¿sí? Entonces, sacamos para sacar la recta de carga, un punto dijimos, ¿verdad? Un punto es precisamente BCC entre RB y el otro sería mi fuente, o sea, este sería mi BCC, lo que valga. Trazamos nuestra recta y donde cruce con mi curva característica, ese va a ser mi punto Q, o sea, mi punto de operación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los, cada uno de las polarizaciones que vamos a empezar a ver, que ya vimos una, ¿verdad? Que fue la polarización fija, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, tendríamos los puntos Q1, Q2, Q3, que son transferidos a nuestra curva de salida. Otra vez, nuestras curvas de salida son las que nos van a proporcionar la corriente que existe en la base, ¿sí? O sea, esto acuérdense que esta es la IB que viene de mi circuito de entrada, ¿sí? Cada curva es una corriente de base y pusimos como ejemplo, ¿verdad? Que esta tuviera un barrido de 20 a 40 microamperes, que son estas, de 20 a 40 microamperes, ¿sí? Y aquí están nuestros puntos, el de 20, el de 30 y el de 40. Aquí dibujamos nuestra curva característica y vemos los incrementos de corriente de base. Aquí prácticamente serían 20 microamperes, ¿sí? Esta señal aplicada a la base me va a generar principalmente una corriente de colector, ¿sí? ¿Con quién? Estos puntos ya, ¿qué valores van a tener con respecto a esta corriente de base? Este valores de aquí, jóvenes, ¿qué corrientes van a tener que dar? ¿En función de quién? ¿De la corriente de base? Sí, pero la pregunta es, estos valores, ¿cómo los saco yo? O sea, ¿cómo sé cuánto vale este y este para poder tener la relación, sobre todo de lo que se llama incrementos de corriente de colector? Dándole valores. Sí,
Ustedes ya tienen los valores, jóvenes, aplicados a mi circuito de entrada y dijimos que estos tendrían estas corrientes, una IB que puede ir desde 20 microamperes hasta 40 microamperes, ¿sí? Entonces dijimos que el incremento de corriente de base aquí serían 20 microamperes, todos. Ahora, ¿en función de quién va a estar el incremento de la corriente de colector? Principalmente. Mire, ¿Perdón? Del voltaje del colector emisor. No, ese es el otro parámetro que vamos a sacar de la misma curva. Pero ¿cómo sacan la relación de la corriente de base hacia la corriente de colector? ¿Qué pasó, jóvenes? Es la beta, que es la corriente de colector entre la corriente de base. Entonces, este valor va a estar dado en función de la beta que tenga mi transistor, que dijimos que es la amplificación. Esa es la esencia de esto, jóvenes. Y todavía no lo pueden asimilar. Eso está grave, jóvenes. Les digo que ¿por qué se les olvida todo? ¿O no entienden? Yo lo más que puedo hacer, jóvenes, es preguntar al inicio de la clase dudas. Nadie tiene dudas. Y a la hora de empezar, nadie se acuerda, nadie contesta. Entonces acuérdense que la relación, o sea, de la corriente de base, en función de la beta que tenga mi transistor, va a ser la corriente de colector. Y dijimos, si este transistor tiene una beta de 100, entonces esta corriente que vale, en este punto que vale 20 microamperes, ¿cuánto va a valer la corriente de colector? un mili, 2 mili, perdón. Exacto, 2 miliamperes, exacto. Entonces vean que esa es la ganancia en corriente. Ustedes van a meter en la base, van a meter una corriente de 20 microamperes y en el colector, o sea, la corriente colector emisor va a valer 2 miliamperes y así sucesivamente, a modo de que, ¿qué, jóvenes? Fíjense bien. Este es mi circuito típico de polarización fija. ¿Sí? Sí, así lo vamos a poner. ¿Sí? Este es mi VCC, mi RC. ¿Sí? Aquí, en este punto, voy a sacar mi voltaje de salida con respecto a tierra. Todos. Este es mi voltaje de salida. Y aquí a mi entrada dijimos, este es un circuito típico de un amplificador, capacitor 1, capacitor 2. Y aquí va a entrar mi voltaje de entrada. Y dijimos que si partíamos esta señal que nosotros ponemos aquí como una senoide, dijimos que puede ser cualquier señal a amplificar. Y aquí lo que tienen que ver es que esta señal que entró con 0 grados a la salida va a salir desfasada 180 grados con respecto a la entrada. Primera característica de la configuración de emisor. No tiene que, bueno, sí, de emisor común. Todos los circuitos de emisor común desfasan la señal de entrada con respecto a la salida. ¿Cuál es mi circuito de entrada? Base emisor. Mi circuito de salida, colector emisor. ¿Sí? Entonces aquí, fíjense bien, yo puedo tener mi VCC fija y lo que voy a hacer es
tener una resistencia, mi resistencia RB, la voy a variar. Entonces, fíjense bien qué va a pasar en mis curvas de salida. ¿Sí? Mi curva de salida, yo voy a tener una IB, ¿sí? Una IB. No se me hace que aquí no la vamos a ver como yo quiero que la vean. Déjenme cambiar esta fuente. No, porque este es otro concepto, ¿no? Esta no va aquí, joven. No, voy a tener que volver a hacer el dibujito. Bueno, todo esto está bien. Lo que vamos a poner es que vamos a poner una fuente. Así va a ser. Es el mismo que hicimos ahorita. Este es mi BCC. Este es mi RC. Este es mi RB. Esta es mi fuente BBB. ¿Sí? Este es mi punto común, mi tierra, todos. Entonces, fíjense bien, acuérdense que este es mi punto, esta es mi corriente de colector y está dada en miliamperes. Entonces, este punto, ¿cómo lo sacábamos? ¿Cómo sacábamos la corriente máxima? Era BCC entre RC, todos. Y el otro punto era ¿quién? Mi BBB. Todos. Perfecto. Entonces, fíjense bien, si yo varío, o sea, más o menos, y esta es una fuente que va a variar, pongamos que puede variar desde 0 hasta 12 volts, por ejemplo, de 0 a 12 volts, ¿sí? Entonces, fíjense bien, sobre la corriente de base, yo voy a trazar mi recta de carga. ¿Sí? Mi BCC está fijo y mi RC está fijo, entonces este punto está fijo. ¿Y qué va a pasar? Mi BBB, no, esta no sería BBB, sería, perdón, BCC, porque es el circuito de salida, este es voltaje de colector emisor, está dado en volts, ¿sí? Entonces, estos y estos están fijos, entonces mi recta de carga no cambia. ¿Qué va a pasar si yo varío mi BBB? ¿Qué va a pasar, jóvenes? Exacto. ¿Y cómo va a variar? Si yo varío, yo voy a variar mi fuente BBB. Por lo tanto, la corriente de base, ¿cómo va a variar? Entonces, si yo tengo un voltaje BBB de 1 volt, ¿qué corriente vamos a darle valores? Que esta RB fuera de... Normalmente es alta, o sea, perdón, es alta el valor de la resistencia, porque la corriente de base, ¿de qué orden es?
De los De los mili. microamperes, ¿no? Exacto, de microamperes. Esta corriente, jóvenes, que nosotros la conocemos como la IB, es del orden de los microamperes. Normalmente esta resistencia, pongamos que fuera de un valor de 100 kiloohms. Si le metemos un volt, ¿qué corriente tendríamos? ¿10 micros? Sí, 10 micros, ahí está, y tendríamos este punto. ¿Puedes subir Fíjense tanto bien, la hoja, profe? Gracias. ahí está, 10 micros, ¿todos? Ahora yo aumento el voltaje, vamos a aumentarlo a la mitad, 6 volts, ¿verdad? A 6 volts. BBB ahora vale 6 volts. Todo lo demás queda fijo, ¿sí? Esto pongamos que valga 12 volts también. Para que este voltaje fueran 12. Esta vez serían 12. Entre RC que vale normalmente es de 1 kiloohms. Porque esta corriente, ¿de qué orden es? La corriente de colector. De los mili. Ándele. Corriente de colector es del orden de los miliamperes. Aquí está dado, ¿sí? Miliamperes. Bueno, entonces ahora esto quedó fijo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este punto quedó fijo. Si este vale 12 y este es un K, ¿esta corriente cuánto valdría? $12 miliamperes, joven, no hace que dividir. 12 miliamperes. 12 entre un K son 12 miliamperes, aquí está. Mi voltaje vale 12, entonces uno es esos dos puntos y esa es mi recta de carga. ¿Con respecto a quién? Cada vez que yo varíe el voltaje BBB, va a variar la corriente de base. Entonces, fíjense bien, con esta pusimos que cuando valía cuánto valía mi voltaje aquí para que aquí hubiéramos tenido una corriente de 10 microamperes. 1 volt. Entonces, aquí va a valer 1 volt. Entonces, en ese momento generamos esta corriente y generamos este punto, ¿sí? Pongamos ejemplo, fíjense bien. En este punto generamos un voltaje. Este punto se llama voltaje de colector emisor, ¿sí? Y vamos a ponerle un valor más o menos del orden, si está muy pegadito a 12, pongamos que esto valga, pues sí, como 9 volts, ¿sí? Si aquí vale 12, bueno, en proporción más o menos, aquí valdría 9 volts. Es un ejemplo, nada más así al azar. Ahora, fíjense bien, vuelvo a variar mi BBB, ¿sí? Al variar mi BB, dijimos que ahora vale 6 volts. Entonces, ahora la corriente, ¿cuánto va a valer? 60 miliamperes. No. La corriente de base, ¿cuánto va a valer? 60 microamperes. 60 microamperes. Está bien. Fíjense bien, ahora ya estoy en este punto. Entonces, si tiene una beta de 100, ¿verdad? Entonces, aquí 60, aquí, ¿cuánto tendríamos? Si tiene una beta de 100. Exacto, 6 miliamperes. Y aquí dijimos que valía 1, ¿verdad? Entonces, fíjense, ya aquí ya hay otro punto. Entonces, este otro punto tiene una corriente IC y un voltaje de colector emisor diferente. En este caso, pongamos que valga más o menos, poquito menos, vamos a poner que valga 5.8 volts. ¿Sí? Y vamos a poner una tercera corriente. Pongamos que ahora esto valga
para que sea rápido, 10 volts. ¿Sí? Entonces voy a tener una curva, que esto vale, 100 ¿cuánto micros, vale? Perdón, 100, 100 100 micros. miliamperes, ¿verdad? 100 microamperes. Este punto me va a dar un BCE, un BSQ, todos estos son un BSEQ, un BSEQ, y este un BSQ, perdón. Pongamos que esto valdría 2 volts, ¿verdad? Un ejemplo así más o menos. Entonces, fíjense, aquí está mi incremento de voltaje de colector emisor. Este voltaje que yo estuve variando con una fuente directa, variándola, esto puede haber sido aquí mi señal alterno. Mi señal alterno, acuérdense que va variando desde cero, todos estos puntitos va generando puntito por puntito, puntito por puntito. Cuando llega aquí, llegó al voltaje máximo positivo, después al voltaje mínimo, y esto hace que generemos un punto que va a estar variando con respecto a mi recta de carga, todos, a modo de que entonces esta señal que entró me la va a hacer, me la va a dibujar proporcionalmente a cada uno de sus corrientes, ¿no? Aquí estaría mi curva, este sería mi incremento de corriente de colector, y esta sería el incremento de voltaje de colector emisor. El producto de estos dos es la que me va a dar la potencia del dispositivo. ¿Todos? Aquí está, jóvenes, comprendido lo que acabamos de tratar de explicar. Aquí está, vean. ¿Sí? Con un bebé no ponen qué valor, nada más dan la corriente. Si la corriente entró de 200 microamperes, ¿sí? Fíjense bien, el voltaje de colector emisor vale 5.6. ¿Sí? Entonces, la curva característica vale 200 microamperes, que es la relación que me daría. Y ya falló algo, ¿eh? Sí. Espérame tantito, es que les digo que los lunes
Disculpen, jóvenes, es que se sale, no sé por qué. Entonces aquí está, jóvenes, plasmado el concepto que acabamos de ver. Esto es importante que quede claro por qué tenemos que polarizar, ¿sí? Pues aquí dijimos, miren, aquí la BBB está generando una corriente de 200 microamperes, que es esta, ¿sí? Aquí faltó la recta de carga. Bueno, pues este punto lo obtienen con la recta de carga, así solito no. Bueno, aquí sí podía ser eh, eh, todo medido, ¿sí? Si ustedes tuvieran dos fuentes directa en su casa, podrían armar este circuito y generar este punto, un solo punto, porque es un voltaje directo. Entonces este punto me podría dar medido, yo mido entre estas terminales, que es el voltaje de colector emisor, y va a valer 5.6. Y la corriente en el colector va a medir 20 miliamperes. Acuérdense que esto va en función de la beta. Aquí todos, o sea, es el mismo transistor, todos tienen la beta de 100. Después se vuelve a incrementar el voltaje BBB y va a aumentar la corriente. Ahora es de 300, aquí era de 200, ahora es de 300 microamperes. El punto se va desplazando, ¿sí? Ahora tiene, si yo mido entre el colector y el emisor, mido un voltaje, igualmente que la corriente colector. Y por último, ¿verdad?, aumento todavía más el voltaje, aumentó la corriente, entonces tengo una curva todavía más arriba y voy a tener un punto de menor voltaje entre colector y emisor, ¿sí? A modo de que al final, aquí está mi recta de carga, sacamos este punto de saturación, que lo sacamos como dividiendo mi VCC entre RC, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la única resistencia que existe en mi circuito de salida. Entonces tengo este punto y este punto, trazo mi recta y aquí está. Con respecto a cada una de ellas, aquí vamos a verlo. Aquí está la primera, segunda, tercera, y aquí hacen el juego de las tres curvas que sacamos, que fue lo que sacamos, y aquí pueden ustedes proyectar su gráfica de su señal de entrada. Acuérdense que esto es lo que está entrando. Esta viene de mi curva de entrada. Aquí no lo especifica, pero así es. ¿Para qué? Para sacar el voltaje de colector emisor contra corriente de colector, ¿sí? Y eso nos va a dar la potencia que disipa mi elemento. Ahora, fíjense, nada más me voy a meter tantitito en qué pasaría si yo mi transistor lo utilizo como conmutador. Como conmutador quiere decir que se va a ir, este punto se tendría que ir hasta acá y este otro punto se tendría que ir hasta acá. Pregunto, ¿qué disipación genera en ambos puntos? Primero cuando está en saturación y primero cuando está en corte. O sea, ¿qué potencia va a disipar, jóvenes? ¿Quién tiene la pregunta, jóvenes? Yo generé y eso me dieron con respecto a mi recta de carga en cada una de mis errores. Sacamos ¿qué? Incrementos de voltaje de colector emisor contra corriente de colector.
y dijimos que si el lector emisor contraste colector, aquí vamos a poner incrementos de voltaje de colector emisor por incrementos de corriente de colector, eso me va a dar la potencia disipada de mi transistor, todos, porque lo estamos trabajando en la región lineal. Ahora la pregunta es, si yo ahora trabajo como un interruptor, un punto sería aquí. Cuando mi transistor trabaja aquí, mi transistor está trabajando como ¿qué? ¿Cuál es el comportamiento de mi transistor si mi punto de operación estuviera trabajando aquí? ¿Circuito abierto? Región de... ¿Región de corte? Exacto. Estaría trabajando como un circuito ¿qué? Ya lo dijo el joven. Abierto. Abierto. Entonces, ¿qué quiere decir? Si esto está abierto, jóvenes, de aquí a acá, entonces voy a medir prácticamente la fuente, porque no hay corriente. La corriente valdría prácticamente cero. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ponen que en este punto la corriente es ICBO. Le dijimos que es la corriente de colector base con el emisor abierto. Y fíjense, aquí ponen que prácticamente es cero. Pero ya dijimos, ¿verdad?, que es una corriente de qué orden. ¿Y los micros? No, es más chiquita. Acuérdense que la corriente inversa es del orden de los nanoamperes, de los nanos. Aquí pues, el libro pues no se mete en broncas y pone que aproximadamente es igual con cero. En este punto, si yo lo trabajo, por lo tanto, ¿qué potencia va a disipar mi transistor si trabaja aquí, jóvenes? Cero. Cero, exacto. Fíjense bien, cero. Potencia cero. Ahora me voy al otro extremo. Si mi transistor estuviera trabajando en este punto, mi transistor estaría trabajando como ¿qué? Cortocircuito. Ándele, estaríamos que prácticamente entre colector y emisor debería de valer ¿cuánto el voltaje de colector-emisor? .3. Exacto, ese dato fue el que vimos. Está bien, si alguien me hubiera dicho vale cero, bueno, el concepto está bien, pero ya prácticamente no va a valer cero, ¿sí? Sino lo que acaba de decir la señorita, .3. Entonces, fíjense bien, ahora, ¿qué disipación va a generar mi transistor cuando está trabajando como un interruptor cerrado? Que es cuando va a pasar la máxima corriente y el voltaje prácticamente valdría cero. Ya sabemos que vale .3. Entonces, ¿qué disipación tendríamos en ese momento? Igual sería prácticamente cero. Exacto, jóvenes. Entonces, fíjense bien, ese concepto de trabajar al transistor como interruptor, quiere decir que va a trabajar corte, saturación. En esos dos extremos, mi transistor no va a disipar ninguna potencia. Normalmente, en mi transistor, la potencia, ¿cómo se va a disipar? Cuando esté trabajando aquí, jóvenes, la disipación, yo cómo la voy a poder, no medir, sino, pues así en pocas palabras, sentir o ver. ¿Por la temperatura? Exacto, se va a calentar mi dispositivo, jóvenes. Aquí, porque va a haber una corriente y un voltaje. Y siempre que tengan ustedes una corriente y un voltaje, eso se transforma en potencia. Y potencias son watts. Y watts normalmente son en calor, en joules, todos. Entonces, en estos extremos, cuando nosotros usamos a mi transistor como un interruptor, en ese momento, jóvenes, el transistor no se va a calentar. Por eso, un ejemplo rápido es cuando ustedes tienen o hacen una fuente de voltaje, ¿sí? Entonces, las fuentes normales que ustedes
hacen o arman todos los elementos que están trabajando internamente, están trabajando en la región lineal porque es una fuente lineal, es una fuente de alimentación lineal. Bueno, pero también hay fuentes conmutadas. Las fuentes conmutadas son las que ustedes utilizan todos los días para cargar su celular. Si ustedes se fijan, son unos cuadritos, o sea, son unos equipitos muy pequeñitos que no disipan calor. Sin embargo, pueden meterle hasta 3 amperes, ¿sí? Entonces, ¿eso qué pasa? Que internamente todos los componentes que están formando esa fuente conmutada, los están trabajando aquí y acá, y tienen una frecuencia. Hay que hacer un oscilador para poder hacer una fuente conmutada. Normalmente andan del orden de los 30 a los 40 kilohertz, es la frecuencia, ¿sí? Entonces, por eso es que hay veces que son ruidosas. Si ustedes conectan su eliminador háganlo junto a un radio que esté captado en AM, van a ver que se oye las vibraciones que genera su fuente, ¿sí? Es el único problema que tiene las fuentes conmutadas, que son ruidosas a la línea. ¿Todos? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar, entonces ahora a nuestro transistor como amplificador, lo vamos a tener que trabajar en la parte lineal, todos. Entonces, por eso necesitamos ir viendo cómo va a estar polarizado y en función de eso, en dónde va a trabajar mi transistor en un punto determinado. Acuérdense que este concepto es cuando le meten ustedes una señal variante en el tiempo y por lo tanto van a poderla trabajar en diferentes áreas. Entonces tendríamos esta parte. Aquí fíjense bien, este es el concepto de cómo se mete la señal. Se mete la señal que queremos amplificar con un nivel de CD. Este CD es el voltaje que van a recorrer. No va a estar aquí en cero, sino lo van a recorrer a un determinado punto con respecto a mi entrada. Acuérdense, esto lo dijimos. Esta fuente BBB, ¿sí? Ese me va a dar un voltaje que va a estar, aquí yo pude haber puesto aquí, este es mi punto donde yo quiero que empiece mi señal, o lo pude haber hecho más para acá o menos para acá. Esas áreas las vamos a ir viendo más adelante, que no podemos irnos muy pegado a la región de corte, ni muy pegado a la región de corte o de saturación, porque aquí ya lo habíamos dicho, vamos a tener distorsión aquí en la parte de saturación y acá en la parte de corte, ¿sí? Fíjense aquí, cuando está más pegado aquí el voltaje de colector emisor, ¿cómo es? ¿Es más grande que este o cómo es? Entre más abajo es más grande. Exacto, mientras esté más abajo, estaban como dice su compañero, más a la derecha. Entonces, fíjense bien, cuando el voltaje del colector emisor es mayor, se va a acercar más a la región de corte. Y al revés, cuando el voltaje del colector emisor es pequeño, se va a acercar a la región de saturación. ¿Todos? Bueno, espero que hayan comprendido. Todo esto está en los libros que les he dicho. Si alguien los hubiera empezado a dar, pues ya tendríamos camino andado. Bueno, entonces vamos a ver entonces ahora, jóvenes, la segunda polarización. ¿Sí? Pregunto sobre la primera polarización. ¿Hay dudas? Polarización fija. Creo que no, profe. Ninguna, está bien, gracias. Pues vamos a ver ahora, jóvenes,
Sí. El circuito se llama, es el siguiente circuito de polarización con estabilización en el emisor. Aquí lo vamos a anotar. Circuito de polarización con estabilización en el emisor. ¿Sí? Entonces vamos a ver, jóvenes, que en sí es exactamente el mismo circuito que acabamos de realizar, que es polarización fija. Pues aquí podríamos poner exactamente lo mismo. ¿Sí? Nada más repitiendo, acuérdense, esta me está diciendo, este es el emisor, este es el sentido de mi corriente de emisor, mi sentido de la corriente de base y el sentido de la corriente de colector. Todos voltajes. Sabemos que este de aquí a acá es el voltaje de colector base, y aquí a acá es el voltaje de base emisor, y de aquí a acá es el voltaje de colector emisor. Ahí están todas las corrientes y todos los voltajes. Todos. Entonces, ahora nosotros a este transistor lo vamos a polarizar con el nombre de estabilización en el emisor. Entonces, lo que tenemos que hacer es, volvemos a poner nuestra resistencia mi RC, ¿sí? Y aquí viene mi RB. Y aquí viene mi única fuente, mi BCC. Este es mi RC, este es mi RB. Y la variante, jóvenes, por eso se llama con estabilización en el emisor. Se va a poner una resistencia en el emisor con respecto a tierra. Este es mi RE. En el anterior, el voltaje de emisor valía 0. Ahora sí va a tener un voltaje que es la caída que tiene en RE. ¿Todos? Entonces, fíjense bien, vamos a hacer el análisis de mi malla de entrada. ¿Sí? Mi malla de entrada está dada por ¿quién? Por BCC, por RB, por BBE y por RE. ¿Todos? Sí, profe. Sí, profe. Está bien, ya tengo caminado eso. Para irnos un poco más rápido. Entonces, ahí está dado. Y ahora ponemos esto. Hasta este punto estamos trabajando. ¿Sí? Hasta aquí, que es nuestro punto. ¿Todos? Entonces, aquí está circuito de polarización con estabilización de emisor. Aquí está lo que ya pusimos. Y estas son nuestra ecuación, que es BCC más menos el voltaje en RB, más menos el voltaje de base emisor, más menos la caída en RE. ¿Sí? Despejamos, aquí no despejamos a nada, sino nada más cambiamos. Del lugar de las caídas, las ponemos en función de sus corrientes. La caída en RB
es IB por RB y la caída en RE es IE por RE, ¿sí? Esto lo recordamos porque eso ya lo vimos. Que la corriente emisor es igual a la corriente base más la corriente colector, ¿sí? Esta la sacamos de la beta, que es igual a IC por beta por IB, ¿sí? Aquí despejamos, es cierto, no despejamos, sino que sustituimos el valor de IC por beta por IB, para que nos quede este concepto que es el que dijimos que de aquí en adelante, cuando veamos la corriente emisor, la vamos a poder sustituir por beta más 1 por IB. ¿Todos? Sí, profe. Está bien. Entonces, con eso sacamos la malla de entrada. Aquí ¿qué parámetro es el que nos interesa encontrar? La IB. Ándele, gracias. Ahí está. De esta, nosotros sacamos BCC, es exactamente la misma. IB por RB menos BBE menos, y aquí sustituyo la IB por beta más 1 por IB que multiplica RE. ¿Todos? Entonces ahora sí, no, todavía no despejamos a nada. Pues nos queda el BCC menos IB, nada más factorizamos y nos queda que es IB que multiplica a RB. Acá está mi BE, esa no la multiplicamos. Entonces nos queda IB por RB por beta más 1 y se acabó. RB queda fuera y el voltaje de base emisor queda fuera. Aquí sí ya despejamos a IB y nos queda que es BCC menos BBE entre RB más beta más 1 por RE. ¿Todos? Profe, ¿puede subir un poco su hoja, por favor? Sí, perdón. Ahí está. Esto, jóvenes, la forma de llegar a esta fórmula la pueden ustedes ver en los 3 libros que les di. Y los 3 la sacan de diferente forma. Pero el valor que sacamos de IB, esta es igualita en todas, no puede variar, ¿sí? Entonces, con eso sacamos la IB. Ahora, fíjense bien, ahora vamos a sacar la malla de salida, que es, en este caso, jóvenes, es BCC más menos la caída en RC, más menos la caída que hay entre el colector y el emisor, ¿sí? Y por último, la caída que hay en RE, todos. Pues nos queda esta malla. Aquí está. Menos y más es positivo. Más menos la caída en RC, más menos la caída que hay colector emisor y la caída más menos de RE, ¿sí? Aquí volvemos a cambiar. Para poder sacar los voltajes hay que ponerlo con respecto a su corriente. Entonces, tenemos BCC, ahí no hay cambio. El voltaje en RC, ¿cómo lo sacaríamos? Bueno, pues teniendo la corriente de colector por RC menos el voltaje de colector emisor, y aquí otra vez cambiamos el voltaje en RE. Para poderlo sacar hay que tener la corriente y el valor óhmico, ¿sí? Y aquí otra vez ponemos que BCC menos que IC es lo que valdría cuánto. Le dijimos en nuestra, aquí está, IC vale beta por IB, que es la que vamos a cambiar aquí. IC, beta por IB por RC, menos BCE, menos IE, que dijimos, IE es beta más 1 por IB, que es lo que hay que cambiar por RE. ¿Todos? ¿Dudas de cómo se sacó esta expresión? ¿No hay dudas?
No, profe. Creo hay que no, duda. profe. Gracias, Juan. Entonces ahora despejamos a BCE, la despejamos, aquí está, la despejamos, y nos queda BCC menos BCE, y factorizamos menos IB, y multiplica a beta por RC, más, aquí otra vez, beta más 1, y multiplica RE. Y fíjense bien aquí, si beta es muchísimo mayor que la unidad, la ecuación se puede simplificar y nos quedaría, desde aquí no la puse, nos quedaría que BCE es igual a ¿quién? A BCC menos ¿quién? Igual, no importa que quede con esto. Aquí ¿quién vendría? A ver si se acuerdan. Y despejamos a BCE y nos queda BCC menos ¿quién? ¿Quién nos está faltando aquí, jóvenes? Ah, no, ninguno, no está faltando nada. Nada más quedó el espacio. Sería BCC menos IB por beta por RC más RE. No, no está faltando nada. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Bueno, ya tienen ustedes cómo sacarlo de la malla de entrada y la malla de salida. ¿Sí? A ver si pueden hacer el ejemplito, jóvenes. ¿Por qué me atrevo a esto? Porque nada más hay que sustituir, en principio, los valores. Pero no tanto es sustituir los valores, sino entender qué está pasando a mi transistor, o sea, qué está pasando a la hora de polarizarlo, ¿sí? Entonces, fíjense bien, yo aquí les voy a dar los valores. ¿Mande? ¿Podría poner tanto otra vez lo de malla de salida? Es que me faltó copiar un dato. Todo eso está en los libros, pero está bien. Ya, profe. Ándale, pues. Entonces, fíjense bien, vamos a hacer un ejemplo de este que acabamos de dibujar, no le voy a poner los valores óhmicos, ¿sí? Mi RB vale 1.01 megaohm. Mi RE vale 1.2 kiloohms. Mi RC vale 4.8 kiloohms. Mi VCC vale 12 volts y tiene una beta de 100. Hay que encontrar todo. ¿Qué es todo? Hay que encontrar primero todas las corrientes. La corriente de emisor, la corriente de base, la corriente de colector. ¿Sí? Después, ¿cuáles son el voltaje de colector base, el voltaje de colector emisor y el voltaje de base emisor? Después hay que encontrar el voltaje de colector, el voltaje de base y el voltaje de emisor. A ver si lo pueden hacer, Ron. El primero que lo tenga, le ponemos ahí una nota. Mientras voy a pasar lista. Anastasio Montaño. Presente, profesor. Gracias.
Arismendi Rivero, Presente. Ayala Cruz, Presente. Barragán García, Presente. Bazán Gloria, Castro García, Presente. Chorreño Torres, Presente. Cruz Lara, Presente. Domínguez Franco, Presente. Fabián López, Presente. Flores González, Presente. Gres Becerril, Presente. Guerra Galindo, Hernández Bautista, Presente. Hernández Labastida, Presente. Herrera García, Presente, profesor. López Aguirre, Presente. Martínez Hernández, Presente. Mejía Elías, Presente. Monterrubio Mares. Monterrubio no está. Moreno Domínguez, Presente. Moreno Martínez, Presente. Muciño Gómez, Presente. Palacios de Alba, Presente, profesor. Rodríguez Herrera, Rodríguez Rodríguez, Romero Mendoza, Presente. Sebastián Cruz, Soberanis Rodríguez, Presente, profesor. Solís Hernández, Presente, Solís. Vergara Muñoz, Presente. Villeda Salvador, Presente. Yepes González, Zamora Romero, Solozábal Sánchez. Presente. Muy bien, joven. Pues yo pienso que ya debían de haber sacado ¿qué? ¿Qué es lo primero que hay que sacar? La IB. El IB Exacto. ¿Cuánto le salió? 9.98. Piense, alguien va a decir que exagerado, pero van a ver el por qué. La corriente de base, bueno, no es que debería, sino que sale 9.98, 93, 91, 796, ¿sí? Microamperes. Sí. Esa es la corriente de base. Ya con eso terminamos lo que es la malla de entrada, ¿sí? Ahora, para sacar de la malla de salida, ¿qué sacamos primero? IC. Ándele. Y se lo hicieron rápidamente, ¿cómo? Multiplicando 100 por el... Exacto, multiplican esta corriente de base por la beta que vale 100. Entonces la corriente les debía haber quedado nada más corrido el punto, ¿verdad? Igualita, entonces vamos a ponerle igualita. 998 punto 93 91 796 miliamperes. Aquí ya fue la ganancia.
ya fue la ganancia que tuvimos con ese transistor. Ahora, a partir de ahí, ¿qué podemos sacar? Fíjense aquí, para poder sacar la IE, se dice que la IE es igual a ¿quién? A IB más IC. Si ustedes suman esas dos corrientes, nos va a dar una corriente de emisor de 1.0 0, 1, 1. 89 Ah, miliamperes. Lo que sale en su calculadora. Entonces ya con esto nosotros ahora podemos sacar a quién, jóvenes. De la malla de salida, ¿cuál es el parámetro que podemos sacar rápidamente según las expresiones que acabamos de sacar? Sería BC, BCE. Exacto. El BCE, ¿verdad? Sí. Fíjense, el BCE lo podemos sacar exactamente por sus fórmulas que tienen, ¿sí? ¿Y son cuáles? BCC menos IB, ¿sí lo tienen todos? Menos IC. Menos Es BCC menos IC por RC más RE. Sí, pero dijimos, ¿verdad? Que si IE, o sea, si IC es aproximadamente igual a IE, nos quedaba que era BCE es igual a BCC. Aquí lo voy a poner corrido para que no tengan esta duda. La voy a escribir igualita, nada más que queda ya todo. Es el voltaje de colector emisor, es igual a BCC menos IB por beta, que multiplica a RC más RE. Todos. Entonces ya tienen a BCC, tienen la IB, tienen la beta y tienen los valores de RS y de RE. Entonces pueden sacar el voltaje de colector emisor. Que sale $6 profe. exacto. Voltaje de colector emisor sale 6.00642 volts. ¿Sí? Ahora, el voltaje de base emisor, ¿cuánto vale? 0.7 volts. Exacto, 0.7 es un dato debido a que está polarizado directamente. Aquí vamos a ponerle cómo debió haber quedado aquí. Más menos, más menos y más menos. Más menos y más menos. Esas son las polarizaciones debido a las leyes de Kirchhoff. Ahora, el voltaje de colector, ¿cuánto vale? Fíjense bien, el voltaje de colector es este punto, jóvenes. Es el medido de aquí a acá o de aquí a acá, todos. Y lo vamos a poner. El voltaje de colector es igual a ¿quién? Al BCE más el voltaje en RE. ¿Y cuánto es esto? El voltaje de colector emisor vale 6.00642 volts más la caída en RE, que sería igual a ¿quién? ¿Esa no la sacamos? Bueno, entonces lo sacamos. El Sería valor de B. la ¿Ande? corriente por la resistencia. Exacto. La corriente emisor vale 1.0089
Vamos a hacerla todos. Vale 1.0089 por 0.2 exponente de la 3. Eso da un voltaje de emisor de 1.21068. ¿Todos? Entonces el voltaje de colector es igual a 6 puntos esto más el voltaje que es de 1.21068 volts. Todos lo sumamos más 6.0064 7.20. 2171, ¿no? Sí, profe. Ese es el voltaje de colector, que vale 7.2171, ¿sí? Para el voltaje de... bueno, fíjense bien, este fue de aquí a acá, que fue tomar el voltaje, o sea, la caída que hay en RE, más el voltaje de colector emisor. Pero también puede ser el voltaje de colector es igual a ¿quién, jóvenes? A VCC, Menos menos RC. el voltaje en RC. ¿Cuánto les da? Aquí serían 12 volts menos el voltaje en RC, ¿cuánto sería? Fíjense bien. Aquí tendríamos la corriente del colector vale 98.93, 91, 796, exponente a la menos 3 por 4.8 exponente a la 3. Esto nos da un voltaje de 4.7949 0.80. No, algo hubo malo aquí. Salió acá. A ver, déjame verificarla, jóvenes. Todavía no la pongan porque es el voltaje en RC. Entonces dijimos que Golpe a la calculadora y si da 7.21. sí, es que algo pasó mal aquí conmigo. Da 4.794, ¿no? ¿O no? Lo voy a volver a hacer porque me salió en kilos y pues no, aquí la vamos a hacer todo. Miren. Ya. Es IC, vale 98.93, 91, 796, exponente a la menos 3, todos, por 4.8, exponente a la 3. ¿Por qué salen acá? Son micros, profe. Son micros, ¿verdad? Sí, cierto, es que, perdón, es que yo le puse miles. Gracias, jóvenes. Ya ven, ya están más listos que yo. 91, 796, exponente a la menos 6, por 4.8. Ahora sí, 4.79, 4.79, 4908,
0.62. Esto nos va a dar ¿cuánto, jóvenes? 12 menos 4.794, 90, 80, 62. ¿Sí? 7.20. 7.20, 50, 91. 91, 93, 8. Todos volts. Ese es el voltaje. Fíjense, en el de arriba nos salió 7.2171 y abajo nos sale 7.2050. Si ustedes lo redondean, bueno, los dos son 7.2, pero tienen más aproximación uno con respecto al otro. Bueno, pues ya tenemos el voltaje de colector, ¿sí? El voltaje de base, ¿cuánto valdría, jóvenes? El voltaje de base, esto es como escalar un edificio, jóvenes. Van a empezar por este lado y va a ser, para llegar a este punto que es el voltaje de base, tienen que llegar aquí y acá. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje de emisor? Voltaje de emisor, que es el de aquí a acá, vale 1.21068 volts, más, porque vamos de menos a más, es un voltaje positivo, más 0.7, que es el voltaje de base emisor, y ya llegamos al voltaje de base, ¿sí? Acuérdense que cuando nada más hay una sola literal, o sea, en la terminal de la base ponemos el positivo y el negativo a tierra, en todos. Voltaje de colector es, pongo el positivo acá y negativo a tierra. Voltaje de emisor, el positivo aquí en el emisor y a tierra, ¿sí? Entonces ya nos falta el voltaje de base, que sería 1.21068 nada más 68 más 0.7. Esto nos da 1.91068 volts, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo les hago la comparación cuando un contador hace una auditoría. Porque ¿qué nos dicen las leyes de Kirchhoff, jóvenes? Que la sumatoria de todas las caídas me tiene que dar la fuente. No podemos sacar un voltaje arriba de la fuente. Entonces, fíjense, lo único que tenemos que hacer es, para sacar de las leyes de Kirchhoff, decimos que el VCC es igual a ¿quién? Al voltaje, vamos a empezar por el de aquí abajo, el voltaje VE más el voltaje de colector emisor, ¿sí? Más ¿quién? Más el voltaje en RC. Eso nos tiene que dar el VCC. Vamos a hacerlo, jóvenes. El VE vale, vamos a hacerlo aquí directo, 1.21068, ¿sí? Más, que son 1.21068, más 6.00642, más el voltaje en RC, ¿cuánto sacamos? ¿No lo sacamos, verdad? Y aquí está, más 4.794908
062. Vamos a ver si es cierto. 12.012. ¿Lo ven todos? Comprobamos que efectivamente los cálculos están relacionados bien. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? Profe, yo sí tengo una duda. ¿Sí? Es que para calcular la corriente de base, yo ¿Sí? recuerdo que era el voltaje de la fuente de BCC menos el voltaje base emisor entre la resistencia de base. No, aquí la acabamos de sacar, joven. Es esta la que acabamos de sacar. Y B es igual a BCC menos BBE entre RB más beta más 1 por RE. Es la que acabamos de sacar de la polarización. Ah, ok. Profe, entonces es como que van a ser diferentes fórmulas para cada como Ah, circuito. claro. Cada polarización hay que sacar sus corrientes y sus voltajes porque varían en función de cómo están polarizados. Y cada polarización hay que sacarle su malla, y aplicar lo que ahorita lo estamos todos enfocando a un cierto circuito que dijimos ahorita se llama polarización por estabilización. Pero vamos a empezar a ver que hay otros circuitos que ustedes a lo mejor no caen en ninguno de estos, pero hay que sacarle su malla, o sea, hay que sacar su malla de entrada y su malla de salida. Eso sí, todos los circuitos que nosotros vamos a ver tienen un circuito de entrada y un circuito de salida. ¿Todos? Sí, profe. Está bien. Entonces, ¿dudas de esto, jóvenes? Profesor, para sacar BCB, ¿cómo sería? Alexa, silencio. BCE, ¿qué me dijo, perdón? El dato que falta, BCB. El BCB, fíjense, el BCB yo ya lo puedo sacar aquí rápidamente, que dijimos que cuando están en doble subíndice, esto quiere decir que es el voltaje de colector menos el voltaje de base. Entonces ustedes aquí lo tienen, voltaje de colector vale 7.2, si quieren lo hacemos, vale 7.25091.938 menos el voltaje de base, que dijimos que vale 1.91068. Entonces el voltaje del colector base vale 5.29411.938 volts. Y fíjense, eso también ya lo habíamos dicho, ¿verdad? No, aquí nos faltaba el voltaje, aquí lo sacamos, que vale 1.91068. Y ya habíamos dicho, ¿verdad?, que el voltaje de colector emisor, esto ya lo habíamos dicho, que el voltaje de colector emisor, bueno, ya sabemos que es igual al voltaje de colector menos el voltaje de emisor. También sabemos que el voltaje de colector emisor es igual a ¿quién? Al voltaje de colector base, ¿sí?,
voltaje de colector base. Profe, ¿puede mover la cámara, por favor? Sí, sí, Gracias, profe. ahí está, perdón. Ahí está. ¿Sí? Entonces, el voltaje de colector emisor es igual al voltaje de colector base, ¿sí? Que tenemos aquí, que vale 1 punto. Y aquí el colector base valió ¿cuánto? 5.29. Déjame poner porque si no se me va a borrar. Arriba. Aquí está, así. Entonces, ese el voltaje de colector base más el voltaje de base emisor. Entonces hagan eso. Voltaje de colector base vale esto más 0.7 y nos da 5.99. ¿Cuánto sacamos nosotros de voltaje de? Aquí está 5.994, aquí salió de 6. ¿Sí? Pues casi es 6. ¿Lo ven? Esto ya, ya lo deben de sacar o deducir de su circuito. Deducir de su circuito. ¿Dudas? Bueno, vamos muy lentos, jóvenes. Bueno, voy muy lento. Entonces, el siguiente circuito, jóvenes, que vamos a ver se llama circuito de polarización. Aquí vamos a poner circuito. Bueno, no hay dudas ya de este, primero. En esta misma tónica, así se van a analizar todos los circuitos que dijimos que van a ser 6 en total. Pues apenas llevamos, ¿qué? 2. Entonces el siguiente se llama circuito de polarización. Con realimentación. De colector a base. Y le llaman semiautomática. Y es este siguiente circuito. Lo vamos a dejar nada más planteado para que mañana entremos rápidamente a este. Seguimos otra vez con nuestra configuración de emisor común y la respetamos la última que acabamos de ver. Y aquí es donde viene el cambio. Este es mi RB, aquí le vamos a llamar RF. RF. Este es mi RC. Este es mi BCC. Este es de aquí a acá es mi voltaje de colector emisor. ¿Sí? Mi voltaje de aquí a acá, mi voltaje de base emisor. Este es mi RE. Y viene otra vez, ¿verdad? Viene menos y más. Entonces este es más menos. Este es más menos. Y este es más menos. Y este es más menos. Y este es mi más menos. Ahí están las polarizaciones que vamos a tener que ponerle para poderlo analizar con nuestras leyes de Kirchhoff. ¿Todos?
Entonces aquí tenemos nuestra corriente de emisor. ¿Por qué va así? ¿Por qué va así? Porque acuérdense que es la corriente convencional, va de más a menos. Aquí la corriente va de más a menos que la corriente de colector. Y la corriente de base es la misma que esta. Va de más a menos, es mi corriente de base. Todos. Pues ahí están mis tres corrientes y mis voltajes principales. Aquí vamos a sacar mi voltaje de base emisor, mi voltaje de colector emisor. Y nada más, ¿verdad? Eso lo vamos a ver el día de mañana. Mañana tenemos que ver a fuerzas 2. Estamos muy atrasados, joven. Lo voy a hacer ya más rápido para que esto lo veamos ya sin tanta vuelta. Pero todo lo demás es importante, jóvenes. ¿Dudas? Esto, jóvenes, repitiendo por 10,000ª vez. Todo esto en los 3 libros que les di vienen. A lo mejor con otro nombre, pero vean el circuito, ahí están dados, ¿sí? O sea, si ustedes ven el Boyle-Star o el Freud o el Malvino, todos tienen, no la misma secuencia, pero todos tienen estas polarizaciones, ¿sí? A ver, ¿dudas? Creo que no, profe. Bueno, joven, se lo agradezco. Bueno, jóvenes, pues que pasen buena tarde y si todo está bien, mañana nos vemos. Hasta luego, Profesor. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta joven. mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Profe, Sí. ¿pueden